En el presente video, continuando con nuestras presentaciones de aplicaciones de álgebra con máxima, vamos a hablar de progresiones, series de números que siguen ciertas reglas. Comenzamos pues con la siguiente hoja de cálculo de máxima. Una serie es una colección de números, por ejemplo esta, que sigue una cierta regla. La regla aquí es que a cada número se le agrega 2, ¿verdad? Por otro lado, aquí tenemos otra serie y la regla es que cada número se multiplica por 2. Vamos a distinguir entre progresiones aritméticas y progresiones geométricas. En una progresión aritmética tendríamos términos A1, A2, A3, el orden del término indicado por el número. De manera que el primer término es un número A y al siguiente se le agrega un incremento R y al siguiente se le agregan dos incrementos R y el número n, el enésimo número, se le agregan n-1r. Así que tenemos esta fórmula para relacionar el término n con el término original, la posición n en la progresión y el incremento r. Por ejemplo, dada la progresión 4, 7, 10, determine el término número 15. Tenemos que A es igual a 4, el primer término. El incremento sería 7 menos 4, que es 3, o 10 menos 7, que es 3. Buscamos el número cuya posición es 15 y ese número será el 46. Término 23 de P, aquí tenemos nuestro primer número A. El incremento en realidad es un decremento porque va a ser negativo. Buscamos el número 23 de esa progresión y encontramos que esto es igual a menos 101. Término 28 de P con el primer número 2 tercios. El incremento 3 medios menos 2 tercios. Usamos el segundo término menos el primer término y buscamos ese término número 38 que corresponde a 63 medios. El término 42 de la progresión menos 2 menos 7 quinto. El primer número es menos 2. El incremento es menos 7 quintos menos 2 y el número es el 42, de manera que nuestro término es el 113 sobre 5. Vamos a limpiar todos los números aquí y utilizando la ecuación que desarrollamos anteriormente para encontrar el número n, vamos a utilizarla para calcular el primer número si se conociera el número n, el número de posiciones n y el incremento. El incremento mismo, el último número menos el primero dividido por n menos 1. Y el número, el número de elementos como el incremento más an menos a dividido por el incremento. Por ejemplo, dice el decimoquinto término, n igual 15, de una progresión aritmética an es 20 y el incremento es 2 séptimos. Encontrar el primer número, utilizando la fórmula que desarrollamos, encontramos que el primer número sería 16. Encontrar el incremento de una progresión aritmética cuyo primer término es menos 3 cuartos. Y estamos hablando del octavo término siendo 25 octavos. Ese incremento va a ser igual a 31 sobre 56. ¿Cuántos términos hay en una progresión aritmética si el último término es menos 13 tercios? El primer término es 2 y el segundo término es 5 tercios. El segundo término es 5 tercios, se resta del primer término para obtener el incremento y con eso obtenemos la posición del número a sub n, que en este caso sería menos 13 tercios, corresponde a la 20ª posición, n igual a 20. Para generar una progresión aritmética utilizando máxima, usamos la función makeList. Por ejemplo, si A es igual a 5R igual 2 y queremos 10 términos, escribimos makeList. Aquí va la fórmula genérica de la K posición, el término número K, para K desde 1 hasta N. Y eso nos da esta progresión de 10 números. Tenemos una observación de que si tenemos el primer y el último número y tenemos un número A1 que es equidistante del primer número, el mismo número de términos que A2, ese que de acá, la suma de A1 y A2 va a ser igual a la suma del primer y último término. Eso se puede demostrar escribiendo los términos de esta manera, donde n' es el número de términos entre A y A1 o entre A2 y AN. Y si se restan las dos ecuaciones, obtenemos este resultado de donde se sale lo que queríamos demostrar. Por ejemplo,
Para la última progresión obtenida, si sumamos 5 más 23, es lo mismo que sumar 7 más 21, que es 9 más 19, 11 más 17 o 13 más 15. Todo nos da igual a 18. Si el número fuera impar, tendríamos 5 y 17, 7 y 15, 9 y 13, y el número medio se sumaría a sí mismo, de manera que quedara la suma igual. El número medio se suma a sí mismo. La suma de una progresión geométrica. Como vimos acá, existen n sobre 2 sumas del primero con el último término si utilizamos posiciones simétricas alrededor del centro. Y por lo tanto, la suma se puede calcular de esta manera. Ya sea que el número es par o impar. Así que utilizamos esta fórmula para calcular, por ejemplo, la suma de todos los términos, de los 12 términos de una progresión aritmética que comienza con 7, cuyo incremento es 13 menos 7, y cuyo número último an sería en este caso 72, y nos queda una suma igual a 480. Aquí voy a generar la progresión a la que nos referíamos, y vamos a utilizar esta función apply, que aplica la suma entre dos términos consecutivos, dándonos un total de 480, que es el mismo que calculamos con la fórmula de la suma de una progresión aritmética. Aquí calcularíamos la suma de los 13 primeros términos de la progresión aritmética dada. Y aquí les hablo un poco de historia de matemática. Resulta que cuando el famoso matemático Carl Friedrich Gauss estaba en su escuela primaria, el maestro le dijo: pónganse a sumar del 1 al 100 para que los estudiantes mataran el tiempo. Y resulta que lo que está calculando de esa manera es la suma de una progresión aritmética que comienza en 1, con incremento de 1 para 100 elementos, y cuyo centésimo elemento es igual a n sobre 2. De esa manera se calcula, tenía que haber pasado por acá para poder calcular la suma 50-50. Lo que Gauss hizo fue lo siguiente: se dio cuenta que se pone 1, 2, 3, y aquí le pone el número último, 100, y después le va restando. Al final, después de haber puesto 50 pares, vas a tener 50 veces la suma de 1 más 100, 2 más 99, etc. 50 veces la suma del número 101. En vez de sumar los números uno por uno, como quería el maestro, Gauss le dijo: esto es igual a 101 por 50, 50, 50. Vamos a interpolar m términos en una progresión aritmética en que conocemos el primer término a y el último término a n. Si vamos a insertar m términos y ya tenemos dos términos anteriormente, el número total de elementos en la progresión sería m más 2. Limpiando valores acá, calcularíamos el incremento, y con n igual a m más 2, ese incremento sería igual a n menos a sobre m más 1. Y con esto podríamos pasar a interpolar. Por ejemplo, interpolar 4 términos en la progresión que comienza con 1 y termina con 3. Entonces tenemos el primer número 1, el último número 3, y vamos a interpolar 4 números. El incremento sería igual a esto, y el número total m más 2. Con eso podemos hacer nuestro make list, y ahí tenemos 1, 2, 3, 4 términos interpolados entre el 1 y el 3. Interpolar 5 puntos entre menos 2 y 5. Tenemos menos 2, 5 y un cuarto, 5 y un cuarto es el último número, y m es igual a 5, utilizando las mismas fórmulas que obtuvimos anteriormente. Hacemos nuestro make list y obtenemos estos 5 números interpolados con los números dados. Los términos 2 y 4 de una progresión aritmética suman a 22, y los términos 3 y 4 suman a 22. Y los séptimos términos se suman a 34. Aquí tenemos una mala
Vamos a ver lo que estamos queriendo decir aquí. El segundo número, perdón, vamos a limpiar los valores acá pasando por este comando. Estos son los números involucrados, el segundo y el cuarto número. Suman 22. Y los términos 3 y 7 suman 34. ¿Cuáles son los 4 términos que se buscan? Hemos escrito los 4 términos del segundo, el cuarto, el tercero y el séptimo en términos del incremento y del primer término. Y sabemos que estos dos suman a 22 y estos dos suman a 74, es decir, obtendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Si sustraemos, encontramos que el incremento es igual a 3. Y de cualquiera de las ecuaciones aquí podemos obtener el primer término, que sería igual a 5. Para checar, calculamos los valores que habíamos indicado anteriormente. 8 más 14 en realidad es igual a 22. Y 11 más 23 es 34. Una progresión geométrica. En vez de sumar, multiplicamos por una razón. Así el término n tiene el primer término a multiplicado por la razón elevado a la potencia n menos 1. Por ejemplo, para determinar el quinto término de esta progresión, sacaremos la razón como 6 sobre 2, quinto término a es igual a 2 y el término se calcula como ar a la n menos 1, sería el número 162. El octavo término de la progresión 6, 4, la razón sería 4 sobre 6. Y el término buscado es el 256 sobre 729. Séptimo término de una progresión geométrica. Hay que siempre dividir el segundo término por el primer término para obtener la razón. Y de ahí se obtiene el número requerido. Si se da el término n a n y la razón, se puede encontrar el primer término de esta manera. Si se conoce el primer término y el último término y el número de términos, la razón se calcula de esta manera. Por ejemplo, el sexto término de progresión es 1 sobre 16 y la razón es un medio. El primer término se calcula como a igual a 2. El primero y el sexto término de progresión son 3 y menos 729. De ahí se obtiene el incremento. Así como observamos que para una serie aritmética la suma de números simétricos con respecto a los extremos era igual a la suma de los extremos, de la misma manera el producto de los extremos aquí sería igual al producto de los extremos. Y eso lo utilizaríamos para calcular los términos en una progresión geométrica. La escribimos así, la progresión geométrica. Multiplicamos por R. Vamos a limpiar ese y obtendríamos que la suma es igual a n por la razón menos a dividido por r menos 1. Para determinar la suma, por ejemplo, de este caso, que son 6 términos, dado a igual 4, la razón es 2 sobre 4 o un medio, n igual a 6, a sub 6 es el término 1 octavo y la suma es 63 octavos. Determinando la suma de los 8 primeros términos de la progresión 9 menos 3, tendríamos que calcular la razón como menos 3 sobre 9, el primer número es 9, el número de términos es 8, y de ahí sacaríamos una suma igual a 1640 sobre 243. Para interpolar elementos, obtendríamos la razón, y tendríamos que cambiar el número de elementos a incorporar igual el número total en la serie, o en la progresión, igual al número de incrementos a intercalar más los dos existentes, ya el primero y el último número, es decir, los extremos, para ponerle una función makeList. Por ejemplo, si vamos a interpolar 4 elementos entre 96 y 3, tenemos el primer término 96, el último término 3, el número de elementos a interpolar es 4, y el número de elementos total en la lista va a ser m más 2, 4 más 2, 6. La razón resulta ser igual a un medio,
y la lista de números es 96, 48, 24, 12, 6, 3. Limpiando términos otra vez. Vamos a calcular aquí la suma de la progresión geométrica infinita. Si la razón es decreciente, entonces podríamos reescribir, bueno, en general podemos reescribir nuestra suma de esta manera. El asunto es que si r es menor que 1, entonces r cuadrado es menor que r, que es menor que 1, y así cuando r va creciendo más y más, este valor se va haciendo más y más pequeño, de manera que resulta ser despreciable cuando n crece sin límite, cuando n se va al infinito. En ese caso, cuando la progresión es infinita, con razón decreciente, la suma es igual al primer término dividido por 1 menos la razón. Así podríamos calcular la suma infinita cuando la razón es un cuarto de los números de 4, 2 bajando sería igual a 8. Aquí otra suma de una progresión infinita y la vamos a utilizar aquí para obtener los valores de funciones periódicas. Por ejemplo, 0.333 sin terminar corresponde a 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos. Sería una serie geométrica con este como primer número y la razón sería 10 básicamente, no lo podemos calcular aquí, 1 sobre 10, ¿no? El primer término es 3 sobre 10 y la suma es igual a 1/3, es decir, este número 0.333 sin terminar de decimales es igual a 1/3. Y aquí otro ejemplo, tenemos 0.3151515. El primer término es 3 sobre 10. El siguiente término es 15 sobre 1000. El siguiente es 15 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un 0 de extra acá. Sobre 100.000. La progresión geométrica tiene una razón de 15 sobre 100.000 sobre 15 sobre 1000. El primer número es 15 sobre 1000. La suma de los términos, aparte del 3 sobre 10, es 1 sobre 66. Con 3 sobre 10 más 1 sobre 66, el término resulta ser 52 sobre 165. Y si hiciéramos flop de esa cantidad nos da el 3.1515 que queremos calcular. Y de esta manera terminamos la presentación sobre progresiones.